Imagina un libro sellado, cuyo contenido puede cambiar el destino del mundo. Cuando el Cordero abre los sellos, desata eventos que sacuden los cimientos de la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir lo que está por venir? Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte esta revelación que transformará tu comprensión del Apocalipsis. Después de contemplar el trono eterno y al Cordero digno, el cielo guarda silencio, pero no por calma, sino por lo que está a punto de desatarse. Juan no ha terminado su visión. Lo que viene no es paz ni reposo, sino el principio de dolores. En Apocalipsis 6 y 7, el escenario cambia. Ya no estamos ante la gloria celestial, sino ante la ejecución del juicio divino sobre la tierra. Cada sello que el Cordero rompe abre un nuevo ciclo de revelación. No son simples símbolos, son realidades proféticas, juicios directos, llamados urgentes a despertar. A medida que el Cordero abre los sellos, surgen visiones poderosas, jinetes que cabalgan trayendo conquista, guerra, hambre y muerte. El cielo responde con mártires clamando justicia, y la tierra tiembla cuando el sexto sello se rompe y el sol se oscurece. Es el inicio del juicio, pero también es el eco de una esperanza. Porque incluso en medio de tanta convulsión, Dios sigue sellando a su pueblo, marcando a los 144,000 y mostrando una multitud incontable que ha vencido. Este no es un relato para temer, sino para despertar. Es un mensaje que nos recuerda que la historia no está fuera de control. Todo lo que sucede está en manos del Cordero. Y si estás en sus manos, estás en el lugar más seguro del universo. ¿Estás preparado para ver cómo se abren los sellos? ¿Estás listo para entender lo que significan para ti, para la iglesia y para el destino del mundo? El Cordero, aquel que fue inmolado y hallado digno, da inicio a la revelación. El primer sello se rompe, y no es una explosión ni un rugido lo que se escucha, sino la voz de uno de los 4 seres vivientes, potente como un trueno, diciendo: «Ven». Y al mirar, Juan ve emerger de las sombras un caballo blanco, majestuoso, imponente. Su jinete no lleva espada ni lanza, sino un arco. Silencioso, preciso, como si su conquista no necesitara estruendo. Y sin embargo, se le da una corona. No la arrebata, se le otorga, y parte con una misión clara: conquistar y seguir conquistando. Pero aquí comienza la tensión del misterio. ¿A quién representa este jinete? Algunos lo identifican con Cristo, el vencedor celestial. Otros, en cambio, lo ven como una figura engañosa, una falsa paz que precede al juicio, un poder que seduce al mundo bajo la apariencia de justicia. En una era donde muchos imitan la verdad sin serla, ¿podría ser este jinete un símbolo de todo lo que parece luz, pero no lo es? ¿Podría estar hablando también de nuestro tiempo? El arco, sin flechas visibles, puede sugerir una victoria sin violencia directa, una conquista ideológica, espiritual o incluso cultural. ¿Y la corona es el reconocimiento del mundo o una señal de permiso divino para cumplir un propósito más profundo? ¿Y tú, cómo lo interpretarías? ¿Es un redentor o un impostor? Este primer sello no solo abre una escena, abre una serie de decisiones. ¿Qué tipo de poder estás dejando entrar en tu vida? ¿El que parece pacífico, pero lleva a la perdición? ¿O el que, aunque duela, te conduce a la verdad? Luego, el segundo sello se rompe y la paz desaparece. Otra voz se escucha desde el trono: «Ven». Y del horizonte emerge un caballo rojo como la sangre, brillante como el fuego, violento como la ira contenida durante siglos. Su jinete no trae consigo promesas ni palabras, solo una espada grande. No es cualquier arma,
Es símbolo de caos, de violencia, de ruptura. Su misión: quitar la paz de la tierra. No imponer guerra, sino permitir que la humanidad por sí misma se destruya. Hacer que el hombre se levante contra su hermano. Que las familias se dividan. Que las naciones se enfrenten. Que la sangre clame desde el suelo. Y se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Es más que una guerra física. Es una guerra del alma. Es la desconfianza sembrada en los corazones, el orgullo que impide el perdón, la herida que se niega a sanar. Es el conflicto que estalla cuando el amor es reemplazado por el miedo. Este sello nos revela una verdad dolorosa. Muchas veces no necesitamos un enemigo externo, porque la guerra más feroz nace dentro de nosotros mismos. Y ahora, la pregunta inevitable: ¿qué guerra estás librando hoy? ¿Contra quién estás empuñando tu espada en silencio? ¿A qué voz le estás dando poder en tu interior? Porque el jinete rojo no solo recorre campos de batalla, también se pasea por los pasillos del alma humana. ¿Estás permitiendo que la paz de Dios gobierne tu corazón? ¿O le has dado la entrada al jinete que divide, hiere y destruye? Pero si la guerra no destruye al mundo, la escasez lo hará. El tercer sello se rompe, revela otro jinete, y una nueva voz, como un eco solemne, resuena desde entre los seres vivientes. Ven, y aparece un caballo negro, oscuro como la noche más profunda. Su jinete no porta espada ni arco. Lleva en su mano una balanza. No es un arma, pero su poder es devastador. Es el símbolo del comercio, del intercambio, del juicio económico. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. La escena se vuelve tensa. Es un anuncio profético de escasez, de crisis, de desigualdad. El pan, el alimento básico, la subsistencia diaria se convierte en un lujo. Se mide, se raciona, se vende a precio de oro. El pueblo sufre. Pero, curiosamente, el aceite y el vino no se tocan, permanecen, se preservan. ¿No te resulta extraño? El aceite también representa en muchas partes de la Biblia la unción del Espíritu Santo. El vino, por otro lado, puede simbolizar el gozo, el nuevo pacto o incluso la sangre de Cristo. Desde esta mirada simbólica, Dios está diciendo: aunque haya escasez en la tierra, no toques mi unción ni mi redención. Es decir, el juicio no puede dañar la obra espiritual que Dios está haciendo en su pueblo. Porque hay cosas que se protegen mientras otras se encarecen, un reflejo de los tiempos en que el privilegio y el lujo se mantienen mientras los más débiles apenas sobreviven. Esta imagen del caballo negro nos enfrenta a una dura realidad. Cuando la balanza de la tierra es manipulada por el egoísmo humano, el hambre no siempre es por falta de recursos, sino por la injusticia de los sistemas que hemos creado. Vemos a un mundo donde la abundancia y la miseria coexisten, donde lo esencial escasea y lo superfluo permanece intocable. ¿Te has preguntado alguna vez si estás confiando demasiado en un sistema económico que puede colapsar en cualquier momento? ¿Tu seguridad está en Dios o en el precio del pan? Y aún más profundo, ¿cómo está la balanza en tu interior? ¿Hay justicia en tus decisiones? ¿Equilibrio entre lo que das y lo que retienes? Porque este sello no solo habla de mercados, habla del corazón. Y entonces, el cuarto sello, el más sombrío, el más temido,
El cordero lo rompe y una nueva voz resuena con solemnidad. Ven. Y lo que aparece ante los ojos de Juan no se parece a nada visto antes. Un caballo de color enfermizo, pálido, casi cadavérico. El texto lo describe así. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6:8. No hay disfraz. No hay metáfora encubierta. Muerte es su nombre. Hades, su sombra. Y lo que es más estremecedor, se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. No es solo un símbolo, es la encarnación de nuestros peores miedos. El fin, la fragilidad, la desesperanza. Este cuarto jinete no llega con engaño, ni con justicia, ni con escasez medida. Llega con sentencia, con destrucción. Representa cuando la humanidad ya ha cruzado todos los límites y la misericordia cede paso al juicio. Y si alguna vez has sentido un temor profundo por el futuro, por la muerte, por lo que no puedes controlar, esta visión te habla directamente. Ahora te pregunto, si tú vieras esta escena con tus propios ojos, ¿cómo reaccionarías? ¿Te paralizarías de miedo? ¿Caerías de rodillas? ¿Buscarías refugio en tus fuerzas o en la única roca segura? Este sello no solo revela lo que vendrá, revela lo que ya está comenzando a agrietar los cimientos de nuestro mundo y nos obliga a mirar adentro. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos quién tiene la autoridad sobre la vida y la muerte? ¿Has puesto tu confianza en aquel que venció incluso a la muerte? Los 4 jinetes han salido. Cada uno trae una consecuencia. Cada uno desata un juicio. Pero no están actuando al azar. El Cordero es quien abre los sellos. Nada de esto ocurre fuera del plan de Dios. ¿Qué nos está enseñando el cielo con estas visiones? ¿Y tú? ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? El Cordero abre el 5.º sello, pero esta vez no hay terremotos, ni cielos que se rasguen, ni jinetes cabalgando. Lo que Juan ve es aún más impactante. El silencio del sacrificio. Las almas de los mártires aparecen ante él, no vagando, no en castigo, sino justo debajo del altar de Dios. El lugar donde se derrama la sangre en el templo ahora es el lugar donde descansan aquellos que entregaron su vida por la palabra. No están olvidados. Están en el centro de la escena, como testigos eternos, como testimonio vivo de fidelidad. Y claman, con una voz que atraviesa los cielos: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan en la tierra? Apocalipsis 6:10. No piden venganza movidos por rencor, sino por justicia. Ellos han visto el mal cara a cara, han sentido el filo de la espada, han perdido todo, menos su fe. Y ahora esperan, anhelan el día en que Dios diga: ya basta. Pero Dios no los silencia, no los reprende. Les da vestiduras blancas, no palabras vacías, sino ropas de gloria. La promesa de que no murieron en vano. Cada túnica blanca representa victoria, honra, redención. Y luego, una instrucción. Esperad un poco más, porque aún hay otros que deben ser añadidos, otros que también testificarán, otros que también brillarán en la oscuridad. Esto nos revela algo profundo. El sufrimiento de los justos no es ignorado. Está anotado. Está presente. Y será respondido. Pero también nos plantea una pregunta inevitable. ¿Qué harías tú si fueras llamado a dar testimonio con tu vida? ¿Estás dispuesto a mantener tu fe incluso cuando el mundo la rechace? Este sello no habla solo del pasado. Habla de todos. De los que están dispuestos a sostener cuando todo lo demás te lo quieren quitar.
Y entonces, el sexto sello se rompe. Pero lo que sigue no es solo un evento cósmico, es un estremecimiento total del universo. El trono ha hablado, y la creación entera responde. La tierra no tiembla como en cualquier terremoto, sino como si su alma fuera desgarrada. El sol pierde su luz y se viste de luto volviéndose negro como tela de silicio. La luna se convierte en sangre, como si el cielo llorara justicia. Las estrellas caen como higos verdes, arrancados de sus ramas por el viento de la ira divina. No es poesía. Es una visión profética que trasciende lo simbólico. Es Dios revelando que el tiempo se está acabando. Juan mira y ve cómo el cielo se enrolla como un pergamino que se cierra, como si lo invisible finalmente se revelara y lo que siempre estuvo más allá de los sentidos se hiciera palpable. Las montañas tiemblan, las islas se desplazan. El mundo ya no es firme. Nada parece seguro, porque cuando Dios se levanta, todo lo creado se doblega, y los hombres, todos los hombres, tiemblan. Desde los reyes más poderosos hasta los esclavos más olvidados, desde generales hasta campesinos. Nadie se siente fuerte, nadie se siente salvo. Corren a esconderse, como niños, atrapados en una tormenta que no entienden, clamando a las rocas y a las montañas. Caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Es el gran día de su ira. Y una pregunta atraviesa el universo como un trueno. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Ese día ya no habrá discursos racionales, ya no habrá excusas ni indiferencia. No habrá templos vacíos ni corazones tibios. Ese día toda rodilla se doblará. La pregunta no es si eso ocurrirá, sino si estaremos preparados. ¿Y tú? ¿Dónde buscarías refugio cuando el cielo se rasgue como un velo? ¿A quién acudirías cuando los cimientos del mundo colapsen? ¿Confías en tus planes, en tu estabilidad, en tu fuerza? ¿O has encontrado tu refugio en el único lugar seguro, bajo la sangre del Cordero? Esta escena no es solo un anuncio del juicio, es una invitación urgente a la reflexión. Porque si todo lo que nos parece firme puede temblar, entonces solo queda lo eterno, solo queda Él. Comenta, ¿qué sientes al imaginar ese momento? ¿Dónde estás tú hoy? Y justo cuando el juicio parece avanzar sin freno, cuando la tierra tiembla y los cielos se abren, el capítulo 7 trae algo inesperado. Una pausa. No de descanso, sino de intención. Una pausa santa. Una pausa que revela el corazón de Dios incluso en medio de la justicia. Juan ve 4 ángeles parados en los 4 extremos de la tierra. Sus manos retienen los vientos, no como una brisa suave, sino como fuerzas destructoras listas para arrasar todo a su paso. Pero se les impide actuar. Todavía no. Otro ángel asciende desde el oriente, llevando consigo el sello del Dios vivo. Y con voz poderosa, ordena a los otros: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Este momento es crucial. Es el símbolo de que el juicio puede estar a punto de desatarse, pero la misericordia de Dios aún actúa. Los 4 vientos, símbolo del juicio contenido, han sido detenidos por amor, porque Dios no descarga su justicia sin antes sellar, proteger y asegurar a los que son suyos. Después del clamor desgarrador de la humanidad, en el capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 se abre como una respuesta misericordiosa. No todo es juicio, no todo es destrucción. El cielo responde con una pausa sagrada y con una promesa. Dios sigue teniendo a los suyos. Y aquí
Se menciona dos grupos, diferentes pero inseparables: los 144.000 sellados de Israel y la multitud incontable de todas las naciones. Ambos representan aspectos distintos del pueblo de Dios. Uno, sellado por fidelidad, el otro redimido por la sangre. Ambos están delante del trono. Ambos le pertenecen. Ambos han sido preservados. Dios no olvida su pacto. Juan levanta la mirada y ve algo que sobrepasa todo cálculo. Una gran multitud. Una que nadie puede contar. De toda nación, tribu, pueblo y lengua. Están delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. No están derrotados. Están de pie. No están temerosos. Están adorando. Proclaman con fuerza: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Y uno de los ancianos le pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y se le responde: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Y no termina ahí, porque Juan escucha algo más. Una promesa que se eleva como un susurro eterno desde el trono. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7:16-17. Es el lenguaje del consuelo. El eco del cielo prometiendo que después de la tribulación hay descanso. Que cada lágrima derramada en la tierra será restaurada por la mano del Creador. Que el mismo Cordero que venció ahora también pastorea. ¿Te imaginas ese momento? No más hambre, no más dolor, no más soledad. Solo el Cordero guiándote a fuentes eternas de vida. Y Dios mirándote a los ojos para enjugar con su mano tu última lágrima. Hoy puedes tener esa seguridad. Hoy puedes ser parte de esa multitud vestida de blanco. No por tus méritos, sino porque Él ya venció por ti. ¿Estás preparado para estar entre ellos cuando todo se cumpla? ¿Has contemplado jinetes que cabalgan con poder? El clamor de los mártires que no fueron olvidados, y el estremecimiento del universo entero cuando el cielo se rasga. Pero también viste una pausa, un acto de misericordia, un sello divino sobre los que pertenecen al Cordero. Una multitud incontable vestida de blanco, adorando con palmas en las manos. Y una promesa, que cada lágrima será limpiada por Dios mismo. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esta historia? Porque esto no es solo profecía futura, es una invitación presente. No te conformes con mirar desde lejos. Decide ser parte de los que están de pie delante del trono, vestidos de victoria. Decide seguir al Cordero, aunque el mundo se derrumbe. ¿Qué sellos han marcado tu vida? ¿Te gobierna el miedo o la fe? ¿Te domina el caos o la voz del Cordero? Si este mensaje ha tocado tu alma, no lo dejes pasar. Hoy es un día de decisión. Escribe en los comentarios: yo sigo al Cordero, o Señor, sella mi corazón. No es solo una frase, es una declaración al cielo. Queremos orar contigo y caminar juntos en esta verdad. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene es revelador. En el próximo episodio, Apocalipsis 8 y 9. Las trompetas del juicio estremecerán los cielos y la tierra. No te lo pierdas. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, consuelo y verdad. Porque cuando todo tiembla, solo el Cordero permanece firme. Y tú puedes ser luz en medio de la oscuridad. Este no es el final. Esto es solo el comienzo de la revelación. Y tú estás llamado
a ser parte de ella, que exista la luz y que brille en ti.